Buen día, chicos. Hoy día vamos a ver el análisis de parábolas. Primero veamos esta parábola. Primero vamos a ver, está graficada, pero hagamos de cuenta que nosotros calculamos los elementos. Fíjense, tenemos esta función cuadrática donde A es 1, ¿ven? Porque no está. Si A es positivo, ¿qué habíamos dicho? Que las ramas iban hacia arriba, ¿sí? Entonces, eso ustedes antes de graficar ya se dan cuenta. Si A, el número que multiplica x cuadrado, es positivo, ya saben que las ramas de la parábola van a ir hacia arriba. Si fuera negativo, las ramas irían hacia abajo. Las raíces es x y 1. Ustedes saben que las raíces van en el eje X, las raíces. Entonces las raíces van en el eje X. El vértice 2 menos 1. 2 es la coordenada X. Entonces me voy al eje X y veo dónde está 2. Y menos 1 es la coordenada Y. Entonces observo desde el 2, desde la coordenada X, bajo o subo según me indique Y. Es menos 1. Entonces acá estaría el vértice, ¿ven? El eje de simetría es la X del vértice, o sea, sabemos que por ahí pasa una recta vertical que me divide a la parábola en dos, ¿sí? Y miren, las ramas son simétricas, por eso es el eje de simetría. Esto es el marca el centro de la parábola. La ordenada al origen lo obtengo desde la fórmula, ¿ven? 0, 3. Entonces, 0, 3 y va en el eje Y. ¿Se entiende? Bien, ahora sí comencemos con el análisis. Observemos la parábola. Primero, siempre yo mirando de izquierda a derecha, vengo y llego a la rama y sigo de izquierda a derecha. ¿Qué hace? Decrece. ¿Hasta dónde? Hasta el vértice. Entonces, lo primero que hace es decrecer. Eso vamos a indicar cuál es el intervalo de decrecimiento, que ya lo vamos a hacer. Luego vemos que acá llega hasta este punto, más abajo no va a ir. Entonces, ese que sería un máximo o un mínimo, es un mínimo porque es lo más chiquito o lo más abajo que va a llegar. Entonces, esta parábola tiene un mínimo. A partir del mínimo, que coincide con el vértice, ¿cuál sería el vértice? 2 menos 1, o sea que ya tenemos que tiene un mínimo que es 2 menos 1. Y a partir de ahí, ¿qué empieza a hacer? A crecer. Fíjense, yo sigo izquierda a derecha y empieza a crecer. Entonces, ahí crece. Ahí sería el intervalo de crecimiento. Entonces, ahora sí, ¿cómo hago para indicar el intervalo de crecimiento? Si yo pienso como que yo a la parábola me la llevo al eje X, la achato al eje X. ¿Y qué voy a decir? ¿Qué voy a saber? Que si yo me traigo esta rama hacia acá, que es la que decrece, sería desde el menos infinito al 2, hasta el eje de simetría, desde el menos infinito al 2, la parábola decrece. Y a partir del 2, ¿qué empieza a hacer? Crece. En este intervalo del 2 al infinito, la parábola o la rama creció. Entonces, el 2 al infinito crece. ¿Sí? Nos queda analizar el conjunto de positividad y de negatividad. A ver, ¿cómo hacen para analizar eso? Si yo quiero ver el conjunto de positividad, tapo la parábola del eje X hacia abajo. La parte negativa la tapo. La parte negativa de la Y la tapo. Entonces, fíjense, ¿qué me queda? ¿Dónde está positiva?
con respecto al eje X siempre indicamos esto. ¿Dónde está positiva la parábola? Desde el menos infinito hasta el 1, sería que era una de las raíces, y desde el 3 al infinito, ¿ven? Porque está acá arriba. Ahí la están viendo la parábola. Acá es esta rama, me dio para arriba porque las imágenes de la función es positiva. Entonces eso es cuando es positiva. Yo quiero saber cuándo la función me da imágenes positivas. Entonces, conjunto de positividad dijimos que va del menos infinito al 1. Unido, eso se coloca así porque es la unión, un símbolo unión que dice esto, y también del 3 al infinito. Y conjunto de negatividad, tapo arriba. ¿Ven? ¿Dónde está la función ahí? ¿De qué intervalo en X a qué? O sea, ¿de qué número a qué número? Del 1 al 3. Muy bien. Me queda el dominio y la imagen. Dominio. ¿Cómo hago para determinar el dominio? Lo voy a escribir acá. Dominio de la función. Volvemos a lo mismo. Yo tengo la parábola. Miren la parábola. Lo vamos a hacer así. Esta es mi parábola. Si yo esa parábola la llevo al eje X, o sea, como que la traslado, la abro y me la llevo, fíjense, esas ramas son infinitas hacia arriba. Entonces, ocuparía todo el eje X. O sea que el dominio son todos los valores de X, o sea, los reales. ¿Sí? Veamos la imagen. Yo veo que la parábola está desde el menos 1 hacia arriba. ¿Sí? Entonces, si yo me vengo con una cintita y digo traslademos la parábola hacia el eje Y ahora, el dominio es hacia el eje X y la imagen hacia el eje Y. Si yo vengo ahí, veo, a ver, ¿dónde está la parábola? A partir del menos 1 hacia arriba, antes no está. Entonces, como que yo me traigo esa parábola, la traslado al eje Y. Y miren dónde queda la imagen si yo la traslado. Las ramas son infinitas hacia arriba, entonces sería del menos 1 al infinito. En menos 1 vamos a poner corchete porque lo incluye. El menos 1 es parte de la imagen, que sería en el vértice. Entonces, el menos 1 al infinito. Siempre se escribe de menor a mayor. Bueno, veamos ahora otra parábola, donde fíjense que en la función la A es negativa. ¿Qué quiere decir eso? Es menos 3, que las ramas van a ir hacia abajo. Las raíces 1, 1, o sea que es el mismo número. El vértice es 1, 0, 1 en X, 0 en Y. Me quedo en el eje X. Y el eje de simetría estaría en 1, que fue la coordenada X del vértice. Ahí lo marco. Ven que eso me divide la parábola en 2. La ordenada del origen es menos 3, entonces me vengo al eje Y en menos 3. Ya tenemos la parábola. Vamos con el análisis. Primero, vengo de izquierda a derecha. Alcanzo a tocar la parábola y la empiezo a recorrer. ¿Qué voy haciendo en la primera rama? Crece. Entonces, ¿crece de dónde? Este es el intervalo de crecimiento. Lo miro desde el eje de simetría a donde esté la rama, pero me voy al eje X. Entonces voy a decir, si esto la traslado, ¿sí? Me la aplano como para darme la idea, es desde el menos infinito al 1. Y luego del eje de simetría, o del vértice, mejor dicho, que empieza a ser la función A de crecer. Intervalo de decrecimiento y sería desde el 1 al infinito. Esta parábola creció hasta este punto, que es el vértice. ¿Y cómo sería este si es el más alto al que va a llegar? Tiene un máximo entonces. ¿Qué sería el vértice? Siempre mínimo o máximo
coincide con el vértice, o tiene uno o tiene el otro. Después veamos conjunto de positividad y negatividad. Si yo tapo el de abajo, ¿hay parábola arriba del eje X? No, no hay. Entonces, conjunto de positividad no tiene. Y conjunto de negatividad está toda por abajo del eje X. O sea que sería desde el menos infinito al infinito. O podrían poner los reales también. Por último, dominio. Si yo esta parábola, esto sigue en las ramitas infinitamente hacia abajo, pero miro todos estos valores de X, ¿van a tener alguna vez imágenes? Sí. Entonces el dominio son los reales. Y la imagen, atentos acá a la imagen, si yo me vengo con algo, yo veo que acá, arriba, ¿hay parábola? No. Me llego hasta donde esté la parábola. Ahí. Y eso lo traslado al eje Y, porque son las imágenes. ¿De dónde hasta dónde está la imagen? Del menos infinito, porque las ramas están desde abajo infinitamente, menos infinito hasta el 0. Entonces la imagen, menos infinito al 0, inclusive por eso ponemos corchete.